Ya pasadas las elecciones de segunda vuelta, teniendo elegido a nuestro nuevo presidente, bueno, es el momento de hacer los análisis posteriores. ¿Qué se viene tanto para el gobierno como para la que va a ser oposición desde marzo del próximo año? Vamos a estar conversando de eso junto a Hugo Herrera, filósofo y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo estás, Hugo? Muy buenos días. Hola Bárbara, buenos días. Un gusto estar conversando contigo nuevamente. Bueno, estamos terminando este año llenísimo de elecciones de todo tipo. ¿Qué conclusiones pueden sacar primero de todos estos procesos electorales? ¿En qué pie quedamos? ¿Cómo ves el nuevo mapa de las autoridades también que han sido recientemente elegidas? A ver, yo creo que para esquematizar así, yo diría, no hay que perder de vista, además del proceso, del último proceso electoral, la trayectoria de mediano plazo, por decirlo así, en la que estamos incorporados, que se abre en el fondo con la crisis de octubre, que sigue con el acuerdo del 15 de noviembre, en virtud del cual se desenvuelve un proceso constituyente que está en curso. Y además de la pandemia, por supuesto, y de los aspectos económicos involucrados y sanitarios involucrados ahí, vienen las elecciones. Y estas elecciones creo que tuvieron dos momentos, por decirlo así. Yo diría un primer momento muy polarizado, en donde los candidatos se dieron muy duro y las discusiones, en muchos casos uno tenía la impresión de que iban a la persona, digamos, y no a las ideas. Eh, a un segundo momento que yo lo pondría, que es mucho más breve, digamos, que es la tarde de la noche del domingo, pero que a pesar de que fue muy breve, fue muy importante. Esos momentos son como momentos críticos, digamos, que a pesar de su brevedad tienen importancia fundamental. Creo Fue que clave, Hugo, fue clave que la distancia entre el ganador y el que no fuera tan amplia, porque se disiparon todas las dudas, o sea, no había ningún espacio para ningún tipo de queja ya, con esa mayoría, con todos esos votos. es verdad, yo creo que ayudó, pero tampoco yo no tenía temor de que fuera a ocurrir algo complejo. El análogo que se hace con el sistema norteamericano, donde muchas veces se desconocen las elecciones, no aplica en Chile, porque aquí no elegimos electores, digamos. Aquí la elección es directa del presidente y además no ocurre lo que ocurre en Estados Unidos, donde son 50 estados, muchos de los cuales pueden tener elecciones problemáticas, y hasta que los 50 estados no han definido todos los electores, no se cierra el proceso. Y está el añadido de que por un voto, por decirlo así, un estado grande, porque se eligen a todos por mayoría simple en los estados, por mayoría absoluta, perdón, y alterar el resultado total de la elección. Nuestro servicio electoral es de las pocas instituciones que funciona en Chile, y los procesos electorales parece relevante en el sentido de que la ciudadanía adhiere a ellos plenamente, digamos. Nadie los pone en cuestión. Y después, bueno, la rapidez con que Kast reconoce la derrota y se pone a disposición de Boric. Y por otra parte, eso es correspondido, digamos, por un discurso de Boric que me parece que combina bien dos elementos. Por una parte, elementos, por decirlo así, más de talante liberal, respeto a la libertad de prensa, la importancia de las pymes, eso es reconocer también la importancia del mercado y salirse de ese planteamiento más usual en la izquierda radical que condena moralmente al mercado. Eh, con un discurso de la integración. O sea, hay sectores que están desfavorecidos en Chile, hay que incorporar grandes capas sociales al proceso político y social que está viviendo el país. Me parece que Boric en ese momento, yo he sostenido que hay dos Boric, uno más revolucionario, otro más republicano. En ese momento asomó con claridad el Boric republicano. Y me parece que este instante es fundamental porque él se estaba viendo como desde la historia. Él le estaba hablando a la historia, en cierto modo, y sus alusiones a los gigantes en cuyos hombros él se encumbraba, digamos, creo que apuntaban en ese sentido. O sea, digo, creo que en este momento estamos en un buen momento, a pesar de que estuvo muy polarizada la elección.
digo, la polarización no es buena en el momento que está viviendo el país porque se necesitan grandes acuerdos todavía. Hemos tenido momentos de paño frío y justamente las dudas de muchos son qué Boric va a gobernar, el de primera o segunda vuelta. Hemos visto hartos gestos, no solo en ese discurso, sino en la llamada al presidente Piñera, la reunión que tuvieron, él incluso le dijo que había sido un honor estar ahí. O sea, muchos gestos republicanos de lado y lado hemos visto en todas estas últimas horas. Sí, no, yo creo que es fundamental. Ahora, la tensión entre los dos Boric me parece que va a seguir, porque en su alianza ya están rugiendo, digamos, los comunistas, si bien la Camila Vallejo trató de matizar el asunto, pero dejó claro Daniel Jadwe la importancia que pretendían tener los comunistas en el gobierno. Además, dentro del ¿Habrá, punto... perdón, habrá un problema más grande entre el Partido Comunista y el Frente Amplio, la coalición? ¿O el problema está dentro del Partido Comunista? Porque ya hemos visto muchas veces el alcalde Jadwe, por un lado, la diputada Carol Cariola, Camila Vallejo por otro, con situaciones o posturas bien distintas que se han repetido durante esta campaña, con Nicaragua, con distintos momentos, con el programa incluso. Sí, yo creo que, a ver, yo creo que hay que ir viendo lo siguiente. Efectivamente han tenido dispersión de opiniones con Tellier y con Jadwe especialmente, Camila Vallejo y Carol Cariola, eh, pero es importante ver el desenvolvimiento del gobierno y de ellas para poder precisar si la diferencia de opiniones es algo más bien táctico o es algo de principio. ¿Ah? Yo creo que la divisoria de las aguas, el límite, digamos, está en su adhesión a los principios de una democracia constitucional con libertades, de una democracia que sea capaz de integrar a los sectores sociales más desfavorecidos, pero también que garantice la libertad. Yo creo que ahí está el punto. Y ahí yo tendría dudas, digamos, porque en mayo la Camila Vallejo estaba elogiando a Lenin. Uno dice, bueno, podrá ser un dirigente de hace muchos años y todo lo demás, pero yo digo, ¿qué está elogiando? ¿Ah? ¿Qué está elogiando cuando Lenin fue un asesino, cuando Lenin fue el fundador de la policía secreta soviética? Entonces, yo me lo tomaría con beneficio de duda. Si bien es cierto, hay dispersión de opiniones, creo que el Partido Comunista todavía tiene que mostrar como lo hizo hasta cierto punto con el gobierno de Michelle Bachelet. Si lo que pasa es que ahora va a tener mucha más influencia, pero tiene que mostrar en el desempeño diario que está comprometido con los valores del republicanismo democrático y deja atrás su legado de autoritarismo, porque convengamos en esto, Vallejo y Cariola han alabado a cuanto, en el caso de Nicaragua no, pero fueron a sacarse fotos con Fidel Castro. ¿Y de qué estamos hablando? No veo una gran diferencia entre Daniel Ortega y Fidel Castro. Puede terminar siendo la primera prueba de fuego el nombramiento del gabinete, porque una cosa es el discurso, la moderación, y otra cosa es la acción. Ya denominar a los ministros va a marcar si es que vamos a estar más presente el Boric 2 de segunda vuelta o el de la primera. Sí, a ver, me gustaría destacar esto. Yo creo que en el nombramiento del gabinete y la asunción del presidente y del gabinete no son solo importantes por quienes van a estar ahí. Por cierto, quienes vayan a estar ahí son quienes definen de alguna manera la orientación. Pero hay un aspecto que es como ritual, que yo creo que es bien importante y que lo vimos en el discurso del domingo de Boric, que es como hacerse con el cargo, como tomar posesión del cargo, porque ese no es un proceso unidireccional, no es que una persona tome posesión del cargo, sino que el cargo también toma posesión de la persona. O sea, el rol de presidente de la República pone a Boric bajo una exigencia ante la que no estaba previamente. El Boric dirigente estudiantil, incluso el Boric diputado, incluso el Boric candidato presidencial podía ser un revolucionario, pero como ¿Y cómo presidente... debería actuar él en esa misma línea frente al Partido Comunista y las posibles presiones que puedan seguir surgiendo? Yo creo que Boric debiera, a ver, sería mi ideal, digamos, pero yo creo que para pasar a la historia, él debe en cierto modo traicionar al Partido Comunista. No que lo expulse o declare una ley maldita, eso sería demasiado, pero sí que muestre independencia. O sea, yo creo que pasa lo siguiente, en el Senado va a ser el trancador de pelota en este juego. El Senado está equiparado. Por primera vez las fuerzas de derecha lograron
un éxito al anotarse la mitad. Eso no había ocurrido antes del Senado. Ahora, en el Senado hay fuerzas más recalcitrantes, de una derecha más dura, que no van a pactar con el gobierno, que van a ir precisamente a trancar la pelota, pero hay otros grupos que son más dialogantes. O sea, yo me imagino al senador Osandón, a la senadora Paulina Núñez, qué sé yo, a esa gente más dispuesta a colaborar con el gobierno, pero bajo la premisa de que tengamos a un gobierno que esté dispuesto a pensar más en el país que en las banderas partisanas del Partido Comunista o de las fuerzas más radicales del Frente Amplio. O En la sea, en medida el en la fondo aquí que, tenemos un desafío doble, Hugo, por un lado, y decía, una especie de traición del presidente electo al Partido Comunista, y en el caso de la derecha, algo similar con los sectores más duros. Usted mencionaba incluso al Instituto de Libertad de Desarrollo, entre otros que puedan ser simbólicos. no, yo creo que claro, va a seguir habiendo dos derechas, eso es cierto, ¿no? Pero, y va a estar el eje Libertad y Desarrollo, el bando más extremo de la UDI, va a estar el Partido Republicano en la Cámara de Diputados, qué sé yo, o sea, fuerzas extremas van a haber, o un discurso más simplón, de talante más economicista. Pero, pero el punto es que en este sentido es tiempo para cosechar para la centro derecha política, digo la de Desbordes, Monkeberg, Sandón, Paulina Núñez. Esa derecha va a tener un cierto protagonismo porque es la derecha que va a poder construir grandes acuerdos. Yo veo buena disposición en ese grupo a pactar con el gobierno, pero con el Boric republicano, no con el Boric revolucionario. Eh, y en ese sentido, lo que se sembró, que fue un planteamiento político nuevo, pero en el que se venía trabajando sobre todo en Renovación Nacional desde el año 2014, con la modificación de la Declaración de Principios, con la incorporación de Renovación Nacional a la Internacional Demócrata Cristiana o de Centro. Creo que ese trabajo, que se expresa también en la candidatura de Desbordes, que fue derrotada, ese trabajo adquiere plena validez hoy día. ¿Ah? Yo creo que eso que se sembró es importante porque hay un planteamiento ideológico distinto, un ¿Y planteamiento cómo se ideológico cosecha? se cosecha en la medida en que, a ver, yo creo que hay dos maneras en lo inmediato. Por una parte, el proyecto de la derecha más dura, más economicista, qué sé yo, mostró sus límites. O sea, con todos los miedos al Partido Comunista, con toda la derecha movilizada, qué sé yo, alrededor de Kast, alrededor de ese discurso de economía y orden público, llegó al 45%, o sea, no llegó más allá del sí. ¿Ah? Entonces, esa alternativa ya no es válida, me parece. Es seguir dándose contra la pared, apostar a esa alternativa en 4 años más. Entonces, en ese sentido, me parece que la centro derecha o la derecha más moderada es la que tiene el pandero en este momento porque es la apuesta que queda, digamos. O sea, si ya no fue mal con esta, bueno, nos irá bien con la otra, yo creo que sí. Y en segundo lugar, creo que es fundamental y de lealtad con la República en este momento en el que se necesita hacer grandes reformas, porque convengamos en que el problema de las FP hay que resolverlo, el problema de la salud hay que resolverlo y el problema de la educación hay que resolverlo, por nombrar tres, digamos, podríamos hablar de muchos más. Y eso va por cuerda paralela de la Constitución. También en la constituyente creo que la derecha más moderada va a poder jugar un papel. Hernán Larraín, hijo, y Cristian Monker están jugando un papel. Pero en el ámbito de colaboración entre el Parlamento y la oposición parlamentaria y el gobierno, creo que es fundamental porque es la única oportunidad que tiene el país de que se desplieguen reformas, un Boric republicano con esa centro-derecha más política. Bueno, mirando este mismo resultado también asociándolo al proceso constituyente en curso, entonces ya podemos ver el 80% de apruebo no era todo necesariamente de izquierda, tampoco podríamos decir lo mismo del 44%, quizás no es todo rechazo. Sería un buen momento mirando todo lo que está pasando ahora para ir generando invitación, hacer un trabajo, una propuesta constitucional más convocatoria. No, yo creo que es fundamental. O sea, ahora en enero viene la elección de nueva directiva. Yo creo que ahí, por ejemplo, la derecha puede enmendar, porque lo que hizo en la primera elección fue, claro, fue como una taimadura torpe. Ni siquiera Jaime Guzmán hizo eso, o sea, tanto que se habla así como que Jaime Guzmán era un extremo, era más hábil que todos los de la derecha contemporánea, digamos. Guzmán lo primero que hizo, elegido senador, fue votar por Gabriel Valdés de presidente del Senado y no por Jarpa. Uno dice, bueno,
si la derecha hubiera participado en las negociaciones para la elección de mesa directiva, probablemente tendríamos una mesa directiva mucho más cargada al centro, de centro izquierda probablemente, pero más cerca de la Patricia Pólitzer o de Esquella que de la actual mesa directiva. Entonces, yo creo que eso hay que aprenderlo. La centro derecha, las fuerzas más moderadas, van a poder influir en la convención en la medida en que se dispongan a dialogar. Y ahí hay un tema que es fundamental, porque lo que tú planteas de que hay una derecha que es mucho más que el 22%, en la práctica, digamos, es entre la mitad y el 40% del país electoralmente hablando. Entonces, una constitución sin la firma, yo lo pongo así, una constitución que no vaya con la firma de al menos del grupo de Monkeberg y Hernán Larraín, es una constitución partisana condenada al fracaso. Porque esa firma, en el fondo, va a ser el testimonio de que la mitad del país se siente, al menos en principio, con malestares y todo lo demás, pero en principio, acogida por esa constitución. En cambio, si no la firman, creo que va a ser un síntoma de que la constitución fue demasiado extrema, a tal punto que ni siquiera las fuerzas moderadas que representan a la derecha en la convención estuvieron dispuestas a firmarla. Entonces creo que ahí se da un asunto fundamental. Esos 10 o 15 convencionales, me parece, en la medida en que los otros sigan siendo recalcitrantes y rechazando las negociaciones, esos 15 representan en este momento a la mitad del país en la práctica. Mirando todo lo que ha sido este proceso de elecciones que comentábamos al principio, ¿se procesó el estallido social electoralmente? ¿Cómo hemos ido evolucionando? A ver, yo creo que sí y que no. Creo que hay un... A ver, el malestar está. El malestar está y el malestar estaba antes de octubre. Si lo de octubre fue, claro, se lo llama estallido porque ya explotó, digamos, pero eso venía, todas las encuestas, todos los estudios serios venían reparando en la pérdida de legitimidad masiva de las instituciones y de largo aliento, y también en la pérdida de productividad de la economía. Desde el año 98 en adelante se venía estancando. Eso sí, esos problemas los tenemos, digamos, eso está ahí. El asunto es que sí, se han dado dos pasos que a mi gusto son fundamentales. Por una parte, se abrió el 15 de noviembre la vía constitucional, que fue un primer curso, digamos, de encauzamiento del malestar. Y por otra parte, creo que las elecciones ayudan efectivamente porque parte importante del contingente que estaba en la calle, no hablo de la primera línea, que eso dejémoslo fuera, sino de los grupos que estaban, los 3 millones, por decir algo, que estaban en la calle, parte importante de eso era gente de izquierda o de centro izquierda. También había gente de todos los sectores, digamos, gente sin mucho interés político. 3 millones moverlos a la calle no es un asunto de un partido. Pero en la medida en que el gobierno actual se identifica especialmente con las demandas de la calle, al menos en su retórica y en sus planteamientos programáticos, creo que eso también ayuda. Ahora, ayuda, en definitiva, en la medida en que despierte el Boric republicano, que se haga cargo de conducir responsablemente el proceso y que logre a su vez ese Boric republicano que despertar a los más moderados en el Senado, de la Bueno, derecha. justamente a propósito de esto también de los desafíos, cómo ha ido cambiando. Ascanio Cavallo, por ejemplo, afirmaba que desde ya hace varios años estábamos viviendo una tensión generacional importante, ¿cierto? Este domingo pareciera a su juicio que ya eso se resolvió, que una generación más joven se impuso a la de los 90, que estábamos más acostumbrados. ¿Cree que esto ya es un cambio definitivo? Él dice que en la próxima elección presidencial probablemente vamos a tener una disputa entre cuarentones tempranos o subcuarentones incluso. ¿Ve un cambio generacional que ya se asienta en esto? ¿O todavía podría, dependiendo de cómo lo haga el gobierno, instalarse o cambiar? A ver, yo creo que estos cambios de ciclo, porque en eso estamos, estos cambios de ciclo donde las instituciones han perdido tanta legitimidad que es necesario hacer alteraciones ya profundas, son lentos precisamente porque requieren renovación de las élites, requieren cambiar ideología, las ideologías más extremas, o sea, esa condena moral al mercado de la izquierda más radical, o ese fanatismo por el mercado de la derecha más radical, deben dejar paso al lado, digamos, hay que sacarlo, porque ya no funciona el sistema político con esos discursos. Entonces hay que renovar hábitos mentales. Y todo eso es lento, renovar élites, renovar hábitos mentales, es un proceso lento. Ahora,
Creo que la dirección está siendo marcada tanto en la izquierda, con esta renovación generacional y de élite, o sea, el Frente Amplio desplazó a la Concertación, un poco toscamente, digamos, o sea, un poco brutalmente, en el sentido que la sacó del mapa hasta cierto punto. Hay que ver cómo la incorpora en el gobierno, pero la reemplazó. La Concertación no tiene juventud, está condenada a la extinción, salvo que logre proyectarse en las partes más moderadas del Frente Amplio. Y también me parece que ha habido una cierta renovación en la centro-derecha. O sea, hoy día, por decir algo, yo tengo velas en este entierro, pero veo con más proyección a un Mario Desborde en el futuro ciclo que a un Andrés Alamán. ¿Ah? Veo con más proyección a un Cristian Monkeberg que a una Marcela Cubillo, o alguien que a Libertad y Desarrollo, por decir algo. Entonces, en ese sentido, creo que en ambos sectores se están renovando discursos renovando dirigencia, y por otra parte discurso, porque lo que viene a hacer Desbordes y Monkeberg es un planteamiento político, de una centro-derecha más política, preocupada del problema de la legitimidad, y el Boric republicano creo que también viene a renovar el discurso más radical de la izquierda. Una última cosa, que mirando la historia desde más adelante, como incluso lo hizo el presidente electo Gabriel Boric, ¿cómo se va a jugar el gobierno saliente? De todo, hoy hay una carta en el Mercurio de Cristóbal Piñera, que justamente habla de eso. Hemos sido muy duros jugando, pudimos haber tenido un desenlace mucho más duro, ¿no? Él apuesta, o él dice que se tomó un camino del diálogo, de la calma, que de alguna manera evitó situaciones mucho peores. Sí, o sea, esas comparaciones siempre son problemáticas porque son de escenarios que nunca ocurrieron. Entonces, claro, Piñera podría haber sacado helicóptero y bombardear, por decirlo así, la Plaza Baquedano. Sí, obvio, pero eso no ocurrió. ¿Qué es lo que ocurrió? Yo creo que ocurrió lo siguiente. Ocurrió en los dos gobiernos de Piñera, que la gestión estuvo razonablemente buena o incluso muy buena. Veamos en lo del coronavirus, eso va a quedar para la historia, que fue bien manejado. Pero también es cierto que Piñera, como dice la canción, tropezó de nuevo con la misma piedra, porque el gobierno 1 de Piñera llegó hasta el 2011, cuando estos mismos jóvenes, digamos, fueron a las calles, y Piñera hasta ahí llegó. Y el segundo gobierno llegó hasta el 18 de octubre, porque el acuerdo del 15 de noviembre no lo hizo Piñera, lo hizo el Congreso, aunque él se atribuya después no haberlo impedido. Ciertamente no lo impidió, no largó bombas a la Plaza Baquedano, pero no lo impulsó él. ¿Y por qué? Entonces ahí uno se pregunta, Piñera es una persona inteligente, ¿no? Tiene un doctorado en Harvard, por decir algo. Es un hábil economista, qué sé yo, y hombre de negocio. ¿Por qué Piñera no logra resolver este asunto que se le presentó dos veces, la misma cuestión, y los mismos fracasos? Y me parece que ahí uno se lo explica del siguiente modo. La caja de herramientas conceptuales, la caja de herramientas teóricas de Piñera era muy estrecha. El economicismo lo encerró en un mundo muy pequeño y le impidió entender lo que estaba pasando. Y así entendemos que haya declarado la guerra, la paz, la guerra, hasta que el comandante, o sea, el jefe de zona del ejército le tuvo que parar el ímpetu, por decirlo así, el ímpetu guerrero. No entendió lo que estaba pasando, así como no entendió el 2011, no lo entendió ahora. No entendió el problema de la legitimidad política, que cuando uno tiene 3 millones de personas en las calles, contestes además con estudios de opinión que muestran la pérdida de la legitimidad de las instituciones, se trata de recomponer esta legitimidad. Y eso uno no lo recupera simplemente con crecimiento económico. El crecimiento económico, la economía es importante, es fundamental, nos da de comer. Y es frívolo, como hace alguna izquierda, desechar los resultados de la economía como irrelevantes, digamos, y los últimos 30 años mandarlo al tacho de la basura, cuando Chile dejó de tener desnutrido. Pero El desafío es buscar el equilibrio, entonces. Pero no es todo, efectivamente. No todo es. Un profesor mío decía, no todo es fútbol. El fútbol es importante. Aquí podríamos decir lo mismo. La Y otros economía. dirán, no todo es cancha. También hay que marcarse dentro de una cierta regla o marco. No, estoy de Muchísimas acuerdo. gracias, Hugo, por haber conversado con nosotros. Se nos hace cortito el tiempo. Sí, vale, Bárbara. Muchas gracias por la invitación. Ya, pues, muchas gracias. Los dejamos a todos invitados a seguir junto a nosotros realizando estos análisis post elecciones en emol.com.